Buen día. Vamos a dar inicio al tema que nos toca desarrollar hoy, que es la replicación de la molécula de ADN. Como introducción al tema podemos hablar de que el material genético o genoma de cada individuo está contenido en las moléculas de ADN, dispuestas en lo que son estructuras que se conocen como cromosomas, y a su vez estos se agrupan o reordenan en lo que son estructuras conocidas como genes, que habló mi compañero en la clase anterior. Estos genes, como bien dijo mi compañero, no son más que porciones de moléculas de ADN que se encargan o son las responsables de dirigir la síntesis de diferentes especies de ARN. Entre ellos vamos a tener el ARN ribosomal, el ARN de transferencia y ARN mensajero. También debemos recordar y tener en cuenta para explicar el proceso de la replicación en qué consiste, o hacer un recordatorio de lo que es el proceso de división celular. Para que esa información contenida en la molécula de ADN pase de la célula madre a sus células hijas sin sufrir modificaciones, se requiere que ocurra la duplicación o replicación de la molécula de ADN original contenida en esa célula madre o primigenia. Para que esta información que está contenida en la célula madre se exprese y se haga manifiesta en el individuo, en el ser vivo, esta información, mejor dicho, debe ser transferida a una molécula de ARN. Este proceso de transferencia de información de una célula madre a su hija es lo que se denomina transcripción. Para que este proceso de transcripción y replicación del ADN ocurran, debemos poder tener en cuenta y conocer cómo se da esa secuencia de bases nitrogenadas de una clase de ARN a otro, ¿no es cierto? Y esta secuencia no se da al azar, sino que sigue un orden que va a estar determinado e indicado el modo en que los diferentes tipos de aminoácidos van a ensamblarse para que se produzca la síntesis de una determinada proteína y esa proteína exprese una característica particular en cada individuo. Esta síntesis de proteínas o de cadenas polinucleotídicas va a requerir del proceso que se denomina traducción, que no es otra cosa que la decodificación del mensaje que es contenido en ese ARN mensajero desde esa célula madre. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es un recordatorio del ciclo de división celular. El ciclo de división celular suele presentarse o denominarse como ciclo vital de la célula. Este consiste en una serie de etapas de crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula desde su nacimiento, es decir, la formación por división de una célula madre, y su reproducción o división para hacer dos células hijas nuevas. Básicamente esto es lo que ocurre en todos los seres o células eucariotas, ¿sí? Y va a constar esta división de 4 fases o etapas, que brevemente las vamos a pasar a explicar. La primera fase es conocida como fase 1 o fase G1. Es una fase de primer intervalo. Se la denomina así porque físicamente lo que ocurre es un crecimiento de la célula y en esta ocurre la copia de aquellas organelas y componentes moleculares que van a ser necesarios en etapas posteriores de la división de la célula. Corresponde a un periodo de preparación para la replicación de la molécula de ADN. Durante esta fase se sintetizan aquellos nucleótidos y precursores, así como todas las enzimas y factores requeridos para el proceso de la replicación. Luego continuamos con la fase 2 o fase S. En esta fase S o de síntesis, la célula se encarga de sintetizar una copia completa de la molécula de ADN en su núcleo. También duplica una estructura y hace la reorganización de microtúbulos en la estructura que se llama centrosoma, que va a ser la encargada de facilitar la separación de las moléculas de ADN durante la fase de mitosis.
Para que ocurra la replicación o duplicación del ADN, estos nucleosomas lo que van a hacer es disociar o separar. A medida que la célula aumenta de tamaño, aumenta también la producción de proteínas denominadas histonas y otras que se relacionan con la estructura principal de la molécula de ADN. Luego continuamos con la fase 3, o conocida como fase G2. Durante esta fase o fase de segundo intervalo, la célula crece más de tamaño, produce una mayor cantidad de proteínas y de organelas y comienza en el interior de esa célula a reorganizarse todo este contenido nuevo, preparándose para entrar en la fase de mitosis. Esta fase G2 termina cuando da inicio la mitosis y corresponde al periodo de preparación de la célula para la mitosis. También se sintetizan tubulinas que formarán la estructura primaria de microfibrillas, que son las que después se reorganizan y constituyen lo que se denomina uso mitótico. Una vez que entramos en la fase 4 o fase de mitosis propiamente dicho, va a ocurrir la división o separación previa de las cromátides, ¿sí? En la célula se separan las moléculas de ADN en dos grupos y esta célula empieza a dividir su citoplasma, ¿sí? Y formar así dos células nuevas o células hijas. Esta fase es de una duración muy breve y este ciclo generalmente está regulado por sustancias que se denominan ciclinas y quinasas. También participan algunos agentes que son los encargados de activar a determinadas enzimas para que ocurra la división, ¿sí? Y se reestructuren y reorganicen estas organelas dentro de la célula. Y estas señales se dan generalmente a través de la unión de estos agentes externos a receptores específicos y se transmiten señales que envían la información y la orden de división de la célula en el interior del núcleo de la misma. A modo de síntesis podemos decir que tanto las fases G1, S y la fase G2 se conocen en conjunto como interfase. El prefijo inter significa que entre, y esto se refiere o refleja lo que ocurre en la interfase, que es el tiempo limitado que se da entre una fase mitótica y la siguiente en las células en el ciclo de división celular. A modo de referencia, para explicar y profundizar más sobre lo que es el ciclo de división celular, se les deja un enlace de YouTube en la diapositiva. Replicación del ADN. Recordamos que todas las células somáticas de un organismo se originan por divisiones sucesivas de una célula única o primigenia, o llamada huevo. Estas células, una vez que se dividen, van a poseer la misma cantidad o igual cantidad de moléculas de ADN. Estas moléculas de ADN siguen una secuencia específica de nucleótidos, ¿sí? Esta secuencia de nucleótidos indica el orden en el cual deben ensamblarse esos aminoácidos para dar origen a la síntesis de proteínas que van a expresar las características de cada individuo. Esa síntesis de las cadenas polipeptídicas que constituyen las proteínas requieren del proceso de traducción del mensaje contenido en el ARN mensajero. Algunas de las características del proceso de replicación. Podemos hablar o preguntarnos por qué se dice que es un proceso de tipo semiconservativo. Esta característica se explica o responde debido a que cada cadena madre o primigenia de ADN sirve de molde o de guía para la síntesis de una nueva hebra polinucleotídica que se va a sintetizar de manera complementaria a la cadena original o molde. Este proceso es el que se conoce como replicación o duplicación de la molécula de ADN.
La célula hija, que surja como resultado de esta duplicación o replicación, va a recibir una hebra nueva de molécula de ADN de la madre y una nueva que es sintetizada, ¿sí? Que es complementaria a esa original o molde. ¿En qué momento va a ocurrir este proceso de duplicación o replicación de la molécula de ADN? Este proceso ocurre justo antes de que se dé inicio la mitosis o división celular propiamente dicha. Esto ocurre durante un periodo muy limitado de tiempo del ciclo celular, que es el que se denomina fase S. Continuando con las características generales del proceso de replicación, entonces hacemos un recuento y decimos que la replicación es semiconservativa. Ya explicamos por qué. Se sintetizan en este proceso las dos nuevas hebras de ADN de manera simultánea o al mismo tiempo. Utiliza como molde las hebras de una molécula de ADN original o de una célula primigenia. También se dice que esta replicación es de tipo bidireccional y que estas cadenas, una vez que se van sintetizando, tienen una disposición antiparalelas. También que necesitan o requieren de la presencia de un cebador o primer, que no es más que una porción de ARN que se sintetiza a medida que estas nuevas hebras de molécula de ADN se van formando. Y que las cadenas que se van sintetizando en el proceso de replicación crecen de manera asimétrica. Para hacer un breve recordatorio de lo que es la estructura de la molécula de ADN, debemos recordar que hablamos de una doble hélice, ¿sí? Que son dos cadenas que son complementarias, que van a poseer un extremo 5', 3', mientras que la otra cadena o la del lado, la complementaria, se dispone en sentido 3', 5'. Por eso es lo que se les denomina antiparalelas. Esto se explica al describir la orientación de sus cadenas y el sentido de avance de las mismas cadenas durante el proceso de la replicación de las cadenas nuevas a medida que éstas se van sintetizando. Y decíamos que era semiconservadora, ya que cada una de las moléculas hijas conserva una de las cadenas originales de la hebra guía o molde. Podemos ver en la estructura que cada grupo fosfato se une al carbono 3' de un azúcar con el carbono 5' del azúcar siguiente a lo largo del esqueleto. También que la disposición de los pares de bases nitrogenadas son complementarias. Esto responde a la formación o unión que se da entre pares de bases a través de la formación de puentes de hidrógenos. Y así se mantienen unidas, dando la disposición de doble hélice. Continuando, y para explicar un poquito más en profundidad la complementariedad de las bases nitrogenadas en la molécula de ADN, debemos hacer mención de lo que son las reglas de Chargaff. En estas reglas de Chargaff lo que se explica es de la complementariedad dada entre la adenina y la timina al unirse en la molécula de ADN a través de dos puentes de hidrógeno, y de la guanina con la citosina a través de 3 puentes de hidrógenos. Esta disposición y emparejamiento de las bases nitrogenadas a través de estos puentes de hidrógeno son lo que le permiten dar la disposición de doble hélice. ¿Por qué decimos que se aplican estas reglas y por qué se cumplen? A través de esta complementariedad. En el año 1950, un bioquímico llamado Erwin Chargaff realizó determinados experimentos y descubrió de la existencia de estas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina, en la molécula de ADN. Y lo que pudo descubrir en ese momento era que no se encontraban en cantidades iguales, pero sin embargo la cantidad de adenina y de timina siempre son las mismas, y lo mismo ocurre con la cantidad de citosina igual a la de guanina. Estos hallazgos fueron indispensables para describir
el modelo de la doble hélice de la molécula de ADN. Este descubrimiento de la estructura de la doble hélice se realizó gracias al trabajo de numerosos científicos en el año 1950. Etapas de la replicación. Este proceso va a constar de 3 etapas. La primera es la etapa de inicio, donde ocurre el desenrollamiento y apertura de la doble hélice, es decir, que la molécula de ADN de doble hebra va a ir separándose y desenrollándose. Este desenrollamiento va a estar facilitado por la intervención de helicasas. Estas son enzimas que facilitan este desenrollamiento y catalizan la separación de las dos cadenas de ADN. Para ello requieren de un aporte de energía que va a estar provisto por la hidrólisis de moléculas de ATP. En segundo lugar, van a actuar las girasas y topoisomerasas, que son las enzimas encargadas de eliminar la tensión que se generan en las hebras de la cadena por la torsión durante el proceso de desenrollamiento. Y por último van a actuar las que se conocen con el nombre de proteínas SSBP, que son las que se unen a las hebras de la cadena molde para que no vuelvan a enrollarse, ¿sí? Muy bien, una vez que tenemos separadas las dos cadenas, las dos hebras, pasamos a la siguiente etapa, que es la de elongación. En esta etapa va a ocurrir la síntesis de las dos nuevas hebras de moléculas de ADN complementarias a la cadena o hebra original. Para esta síntesis van a actuar las que se denominan ADN polimerasas. Son las enzimas necesarias para sintetizar las nuevas hebras en el sentido 5'3', ya que la lectura se hace en sentido 3', 5'. Intervienen las ADN polimerasa 1 y 3, que se encargan de la replicación y corrección de errores. La que lleva la mayor parte del trabajo es básicamente la ADN polimerasa 3. La ADN polimerasa 2 actúa corrigiendo los daños o errores que puedan causarse por la acción de agentes físicos durante el proceso de duplicación. La cadena 3, en sentido 3', 5', es leída por la ADN polimerasa 3 sin ningún tipo de problemas. Esta es la que se denomina cadena conductora, como se puede ver abajo en el esquema. Un poco más de la misma etapa, la elongación o síntesis de dos nuevas hebras de ADN, viendo un poco más en detalle la acción en el primer gráfico, donde la enzima primasa sintetiza el cebador en la cadena, en cada hebra de la burbuja de replicación, que es el punto de arranque donde se va a dar inicio al proceso de duplicación. En el otro gráfico de al lado vemos a la ADN polimerasa, donde comienza la síntesis de la hebra conductora por el extremo 3' de cada cebador. En el gráfico siguiente, de más abajo, la primasa sintetiza un nuevo cebador sobre cada hebra retardada o hebra discontinua, también conocida, o rezagada. La ADN polimerasa en el otro gráfico, donde se comienza a sintetizar un fragmento de ADN a partir de un nuevo cebador. Por último, vamos con la tercera etapa, determinación y corrección de errores. Acá la acción de la enzima principal en esta fase es la de la ADN polimerasa 3, que se encarga de corregir todos los errores cometidos en el proceso de duplicación. También intervienen otras enzimas como las endonucleasas, que se encargan de cortar los segmentos erróneos, la ADN polimerasa 1, que rellena correctamente el hueco donde son retirados esos errores, y las ADN ligasas, que son las que unen los extremos de los errores corregidos. Podemos ver en el gráfico de manera más representativa y esquemática cuando la ADN polimerasa llega al cebador de ARN, lo elimina y lo reemplaza por ADN. Y en el otro grafiquito de al lado, la ligasa es la encargada de unir esos fragmentos de ADN. En la siguiente diapositiva vemos la representación de lo que se denomina complejo de replicación,
en donde se detalla la ubicación que toman las diferentes enzimas y cómo se va separando la doble hebra de molécula de ADN en las dos cadenas. ¿Sí? Vemos la acción de las topoisomerasas, la disposición y separación en el desenrollamiento gracias a la acción de la helicasa, la presencia de las enzimas primasas, que son las encargadas de la síntesis del ARN iniciador o primer, y la adición de los ribonucleótidos por parte de la ADN polimerasa. La formación, eso es en la cadena continua, la formación de los fragmentos de Okazaki, que no son otra cosa que una secuencia de ribonucleótidos que se van formando en la cadena rezagada, ¿sí? Y lo mismo en la diapositiva siguiente, un poco más de lo mismo. Los extremos 3', 5', 5', 3', la ADN primasa, el cebador, la ADN ligasa y la ADN polimerasa o pool alfa, ¿sí? La diferencia entre lo que es la cadena rezagada y la cadena líder. Es decir, la cadena rezagada o retardada es la que se va sintetizando de manera fragmentada y pues representada por los fragmentos de Okazaki hasta que estos son unidos después por la ADN ligasa, y a diferencia de la otra cadena donde se sintetiza de manera continua porque el sentido que lleva es 5', 3', y habíamos dicho que la ADN polimerasa se encarga de la polimerización o síntesis de la cadena complementaria nueva en ese sentido, 5', 3', no puede hacerlo en sentido opuesto. A modo de síntesis podemos decir del proceso general de replicación, que es el mecanismo que permite a la molécula de ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica de la molécula de ADN original. Y como dijimos, como característica esencial de este proceso, que es un proceso de tipo semiconservativo, es decir, que las moléculas de nueva síntesis van a contener en su estructura una hebra de la molécula original de ADN, ¿sí? Las enzimas que van a participar en este proceso dijimos que eran la ADN girasa o topoisomerasa, que es la encargada de la relajación de la tensión que se produce por el superenrollamiento de las hebras de ADN al abrirse y separarse las dos cadenas. La helicasa, que va a romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas de la doble hélice, las proteínas SSBP, que impiden la unión de las nuevas hebras abiertas antes del proceso de replicación, la ADN primasa, que es la encargada de la síntesis del ARN cebador o primer, para que la ADN polimerasa ejerza el reconocimiento sobre esos ribonucleótidos y pueda empezar a añadir estos a la cadena de nueva síntesis. Después siguen las ADN polimerasas, donde tenemos tres. La ADN polimerasa 1, que reemplaza a los cebadores de ARN por nucleótidos de ADN. La ADN polimerasa 2, que interviene en la corrección de los errores. Y la ADN polimerasa 3, que sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada o líder y de forma discontinua en la hebra rezagada o retardada. Y recordemos que esto solo puede hacerlo en dirección 3', 5'. Por último, la ADN ligasa, que es la encargada de unir los fragmentos de Okazaki y darle la continuidad a esa hebra retardada. En la siguiente diapositiva podemos ver de manera más dinámica cómo ocurre el proceso, la separación de las cadenas, los puntos de iniciación y el agregado de los distintos nucleótidos, ¿sí? Una y otra vez vemos cómo se va produciendo el proceso de replicación y el agregado de los nucleótidos y la síntesis de la nueva cadena. Muy bien, ahora para ir terminando pasamos a los que serían los términos claves. Primero tenemos que conocer el concepto de ácido desoxirribonucleico
es el encargado de contener y transmitir la información genética de padres a hijos y codificar la información para la producción de nuevas proteínas. Los nucleótidos, que son los elementos estructurales de esos ácidos nucleicos junto a los azúcares y las bases nitrogenadas. Después, la doble hélice, que es la estructura de dos hebras o cadenas de nucleótidos que se entrelazan alrededor de un eje a modo o forma de una escalera torcida. El proceso de replicación de ADN, que es el proceso durante el cual una molécula o hebra de ADN es copiada para producir dos moléculas idénticas de ADN nuevas. Estas moléculas van a ser complementarias. Esta complementariedad está dada a través del apareamiento de bases nitrogenadas de acuerdo al principio por el cual esas bases se unen entre sí, que está dada por las reglas de Chargaff, como habíamos visto. Y otros términos claves para tener presente y poder estudiar mejor y comprender cómo se da la replicación son cadena adelantada, cadena rezagada, fragmentos de Okazaki y ARN cebador. Algunos errores conceptuales muy comunes. Debemos recordar que la replicación del ADN no es lo mismo que la división del ciclo celular, que la replicación ocurre antes de la división celular durante la fase S del ciclo de división celular. Sin embargo, la replicación solo hace referencia a la producción de nuevas cadenas de ADN, no de nuevas células. Otro error muy común es que algunas de las personas piensan que la cadena líder de ADN se sintetiza en dirección 5'3', mientras que la cadena rezagada se sintetiza en dirección 3'5'. Recordemos que la ADN polimerasa solo sintetiza ADN en dirección 5'3'. Por ende, el agregado de los nucleótidos ocurre solo en el extremo 3'. Y otra es la diferencia entre las cadenas líder y rezagada. Estas diferencias están marcadas porque la cadena líder se forma o avanza su síntesis en el sentido hacia o en dirección a la horquilla de replicación, mientras que la cadena rezagada se forma y avanza en dirección contraria a esa horquilla, se va alejando de la misma. Por último, tenemos la bibliografía y algunos enlaces que pueden ver para ver en más detalle cada una de las etapas y fases que hemos estado explicando sobre la replicación. Muchas gracias por su atención. Les dejo una frase y espero preguntas.